Muy buenas, baturrillers. Bárbara McClintock y los genes saltarines responsables del maíz multicolor. Los transposones, o también llamados elementos genéticos móviles, son secuencias del ADN que cambian su posición dentro del genoma, ya sea creando o revirtiendo mutaciones, activando y desactivando genes y alterando el tamaño del genoma. Estos elementos o genes saltarines fueron descubiertos por la científica estadounidense Barbara McClintock, lo que le valió para ser la primera mujer en la historia en ganar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1983. Sin embargo, el camino para obtenerlo no fue nada fácil. McClintock comenzó su carrera estudiando la genética del maíz, investigación que terminaría siguiendo el resto de su vida. Desde finales de 1920, estudió los cromosomas y sus cambios en la reproducción del maíz, y una de las ideas que desarrolló fue la noción de recombinación genética mediante entrecruzamiento durante la meiosis, un mecanismo por el cual los cromosomas intercambiarían información genética. Elaboró el primer mapa genético del maíz, uniendo las regiones del cromosoma con los rasgos físicos. Además, demostró el papel de los telómeros y los centrómeros, importantes regiones del cromosoma, en los procesos de mitosis y meiosis. Fue durante las décadas de 1940 y 1950 cuando McClintock descubrió la mencionada transposición y la utilizó para demostrar que hay genes responsables de activar y desactivar características físicas. Desarrolló la teoría para explicar la supresión y expresión de la información genética de una generación a la siguiente en las plantas de maíz, con la ventaja de que cada grano de maíz en una mazorca contiene un embrión, producto de una fertilización individual. Esto significa que cientos de descendientes pueden ser analizados en una sola mazorca. Estudiando mazorcas de maíz coloreado, analizó la ruptura de los 10 cromosomas del maíz. Estas rupturas cromosómicas ocurren con muy baja frecuencia y en ubicaciones al azar. Sin embargo, McClintock observó que en una variedad determinada de maíz, el cromosoma 9 se rompía frecuentemente y en un sitio particular. También descubrió que esa ruptura característica era debida a la presencia de dos factores genéticos dominantes, uno denominado disociador, que se ubicaba en el lugar de la ruptura, y el otro, llamado activador, era necesario para activar la ruptura del cromosoma 9 en el lugar del factor disociador. Al mapear y tratar de determinar en qué cromosoma y región específica se hallaba el activador, observaba que la localización cambiaba entre plantas que deberían ser idénticas entre sí. Además, hallaba que en una misma mazorca de maíz se presentaban rupturas frecuentes en el cromosoma 9, produciendo granos pigmentados, sin pigmentos o con patrones de pigmentación muy diversos y originales, parecidos a la variedad Glass Gem de la que ya hablamos en vídeos pasados. Estos hallazgos la llevaron a postular que tanto el activador como el disociador eran elementos genéticos móviles y que los patrones de granos moteados se debían a una inestabilidad causada por el movimiento o transposición de disociadores fuera del gen donde estaba inserto, en este caso, un gen relacionado a la síntesis de pigmentos. Es así como Bárbara planteó la hipótesis de que la regulación de genes podría explicar cómo complejos organismos multicelulares, constituidos por células con genomas idénticos, tienen células de función diferente. Desafió el concepto del genoma como un conjunto estático de instrucciones transmitidas entre generaciones. Su trabajo en los elementos de control y regulación de los genes era conceptualmente difícil para la comunidad científica de la época, y no fue comprendida o aceptada por sus contemporáneos de inmediato, que prácticamente no la creyeron. Debido a lo anterior, Barbara McClintock dejó de publicar datos y se comenzó a dedicar a un extensivo estudio genético y etnobotánico de las razas de maíz de América del Sur. Posteriormente, la investigación de McClintock se haría conocida en las décadas de 1960 y 1970, ya que otros científicos confirmaron en microorganismos los mecanismos de cambio genético y regulación genética que había demostrado en su investigación con el maíz 20 años atrás. Y como ya dije al principio, esto le valió el Premio Nobel en 1983, convirtiéndose así en la primera mujer de la historia en ganar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.
Bueno, Baturrillers, llegamos al final del vídeo. Dadle a like, dejad en la caja de comentarios qué os ha parecido, suscribiros, dadle a la campanita para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo.